Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, dos formidables periodistas, además queridísimos colegas con un enorme y creciente prestigio, ahora presentándonos su libro, esta aportación, La disputa por México, dos proyectos frente a frente para 2024. Antes que nada, gracias por esta conversación, les envío mi abrazo fraterno de siempre a ambos, gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Encantados. Pues la pregunta Contrario, elemental, Ricardo, muchas gracias. Álvaro, Alejandro, Álvaro, eh, ¿cómo surge en estos momentos y por qué a mitad del actual sexenio la inquietud por plantear desde ahora esta disputa? ¿Y por qué disputa por México? A ver, ¿quién arranca? Alejandro. Si quieres, empiezo. Bueno, en realidad, gran parte de la tesis de la disputa por México es que se ha tratado de una disputa que ya lleva desde que México es México. Estamos hablando de las opciones polares que han peleado por los destinos de esta nación a partir de estos dos grandes polos, los conservadores y los liberales, la izquierda o la derecha, o como se le quiera llamar. Eso, digamos que históricamente ha estado ahí con distintos episodios y con proyectos, algunos más continuados que los otros. Uno muy discontinuo, como es la izquierda, otro mucho más planteado, mucho más lineal, en el último siglo al menos, que es la derecha. Álvaro, tú has sido un periodista que se ha ocupado particularmente, precisamente de la derecha, como nadie conoces al PAN. ¿Cómo describirías estos dos proyectos que se confrontan de acuerdo a la tesis del propio libro? Sí, mira, por una parte, la izquierda que tiene un proyecto, como bien lo decía Alejandro, discontinuo, accidentado, inconcluso, de hecho, en marcha, como el que lo estamos viendo hoy con el proyecto del presidente López Obrador. Y al contrario, el gran proyecto conservador de derecha, neoliberal, por lo menos en los casi 4 décadas más recientes, que es muy consolidado. Y a mí, para mí es fascinante lo que está pasando hoy en México, para los dos, por supuesto, y de ahí la idea de hacer un libro platicando con los protagonistas, incluyendo los protagonistas de este proyecto de derecha que fue concebido como coalición electoral, nada menos que en la residencia de un multimillonario, de Claudio X González, y alentado también nada menos que por el representante de los patrones de México en su momento, Gustavo de Hoyos. Entonces, la verdad es que es un momento histórico que estamos viviendo, y lo que nosotros tratamos de hacer con este libro es justamente definir con estos dos polos a partir de sus protagonistas. A ver, Álvaro, la 4T, la cuarta transformación, que es la convocatoria en sentido más amplio del presidente López Obrador, ¿ha aglutinado a la izquierda en México, a las diferentes manifestaciones de la izquierda, para convertirlas en una de las opciones? Sí, no toda la izquierda está en el proyecto del presidente López Obrador, tanto que una de las expresiones de izquierda desde el punto de vista partidario, el PRD, está alineado con el proyecto de la derecha. En México, como en el mundo, no hay una sola izquierda, tampoco hay una sola derecha. En este caso, para responder a tu pregunta, hay un conjunto de fuerzas que se identifican como de izquierda o de centro izquierda, y otras expresiones de izquierda que no entran en este proyecto, o de ultraizquierda, como es el propio zapatismo, que desprecia claramente a la cuarta transformación. Sí. Alejandro, hablan en este libro Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Rocío Nale, Tatiana Cloutier, Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Cárdenas, Gustavo de Hoyos, Marco Cortés, Jesús Zambrano, Santiago Krill, María Eugenia Campos. La verdad, mis respetos, es una selección de voces muy diversas, pero también voces muy representativas. Ahora, de todas maneras, creo que cabe la pregunta, ¿por qué estos sí y otros no?
Bueno, en esta lista en realidad es la que ha salido de ellos mismos. Ricardo, si tú te acuerdas, si tú lo recuerdas, si el público lo recuerda, Marco Cortés hace en algún momento una lista que incluye justamente hasta Maru Campos. Y con mucha honestidad te comentamos que Maru Campos está en este libro porque no había otra expresión de mujeres dentro de la derecha que pudiéramos consultar que tuviera ese nivel. Esa es la realidad. Cuando tú revisas las fotografías de esta alianza de oposición, pues son puros hombres. Entonces decidimos, asumiendo que el mismo Marco Cortés la había invitado o la había señalado como una de las presidenciales, pues la incluimos para tener un punto de vista femenino. No pasa lo mismo con el proyecto de la 4T, como le llamas, que es efectivamente una de las expresiones de izquierda en este país, quizá la más articulada y la más exitosa, donde el presidente enumera y dentro de sus presidenciales hay muchas mujeres. Es un proyecto mucho más rico y más equilibrado en términos de equidad de género. Y básicamente no vas a encontrar ahí, nos hubiera gustado mucho que estuvieran Alejandro Moreno o que estuviera Rubén Moreira. Los invitamos, ellos no quisieron participar en este proyecto y se entiende, yo entendería sin interpretaciones por qué. Lo mismo, le invitamos a Claudio X González y él declinó esta invitación. Lo que hicimos es estas dos visiones y no necesariamente coinciden. En el centro, por ejemplo, de este libro está, sin que sea el más importante, pero sí muy significativo, está Cuauhtémoc Cárdenas, que él es un crítico muy profundo de la 4T y del proyecto del presidente López Obrador, y eso que yo le llamo proyecto, porque él dice, yo no veo un proyecto, eso es lo que dice el ingeniero Cárdenas, ¿no? Entonces, el libro plantea que hay distintas opciones y plantea proyectos. Eso es el interés del libro. El propio presidente López Obrador, al abrir la carrera, adelantó lo que cada 6 años era el deporte nacional. Ver quién iba a ser, pues primero el candidato del PRI, porque era el único, y luego ya cuando vino la oposición, ver candidatos alternativos. ¿El libro se ocupa de esto, Alejandro? De ver quién Sí, puede ser el candidato de la 4T, digámoslo así, de Morena, yo, del propio presidente, y quién puede ser o quiénes pueden ser los candidatos de la oposición. sí era una tentación, pero no está ahí, porque de lo que se trata es de los proyectos de nación. Va más a fondo el libro. Nosotros no planteamos nunca, no preguntamos nunca sobre la elección de 2024 más que de manera incidental. Lo que nosotros queríamos saber es cuál es el proyecto de ambos. Y si tú revisas, quizá te vas a dar cuenta que no está claramente definido. Un proyecto está un poco más definido más definido porque está en el poder ahora mismo, pero el otro proyecto no está tan definido. Sí saben qué es lo que no quieren. Se llama López Obrador, pero no han logrado definir una estrategia. Tanto así que el mismo Claudio X González a principios de este año dijo públicamente que él iba a empezar a armar un proyecto de nación para dejárselo a la alianza opositora y que pudiera pues llevar algo a la siguiente elección. Pero la realidad es que no hay un proyecto de nación desde la derecha más que una serie de ideas que espero se reúnan en algún momento. A ver, Álvaro Delgado, yo me remito al subtítulo, dos proyectos frente a frente para 2024. ¿Tú crees que el presidente López Obrador, como líder natural de Morena, y desde el poder, por supuesto, con este poder cuasi omnímodo, tiene ya definido cuál va a ser su propuesta, el reforzamiento, no sé, de su proyecto de nación? ¿Y crees que haya oposición capaz de pergeñar un proyecto sólido, confiable y además con la suficiente convocatoria para reunir, como apuntaba de alguna manera Alejandro, a quienes tienen otra visión distinta del país? Sí, yo advierto, y ese es también parte del propósito del libro, que están definidos los dos polos. Uno, por supuesto, darle continuidad al proyecto
del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de eso hablan, por supuesto, los protagonistas de ese polo. Y por otro lado, la oposición hace lo suyo, y es normal, se agrupa, se articula, busca fortalecerse, tanto que, por supuesto, ya participaron juntos 3 principales partidos políticos en la elección del año pasado y están en vías de consolidar esta coalición hacia el 2024, con la, sin duda, o perfilada incorporación del partido político Movimiento Ciudadano, que muy probablemente estará en esta coalición opositora. Pero el libro justamente hacia el 2024 perfila lo que ya está en curso, y yo creo que los argumentos que da un polo y el otro a través de estos protagonistas, creo que le van a dar una idea a la sociedad qué es lo que proponen unos y qué es lo que proponen otros, o por lo menos qué es lo que no quieren de sus antagonistas. Oye, Álvaro, ¿el 2024 está cerca o está lejos? ¿Falta poco o falta mucho? Depende desde qué posición quieras verlo. Yo creo que está en curso y está más cerca de lo que muchos quisieran. Para el que va perdiendo, falta muy poco. Para el que va ganando, falta mucho, porque como los partidos de fútbol, ocurre algo análogo. Tienes que hacer un gol desde la derrota y se te va el tiempo con una velocidad vertiginosa, y el que, por supuesto, va ganando, se le hacen eternos también los momentos que faltan. Yo pienso que hay algo que a mí en lo particular me entusiasma y nos entusiasma, y también por eso hicimos este libro, que se está discutiendo con mucha intensidad, a veces de una manera sí muy primitiva o desinformada, pero yo pienso que hoy, a los ojos de los mexicanos, está en curso esta disputa por México, que tendrá su expresión electoral en 2024, pero ya la tendrá este mismo año en los 6 estados donde habrá elección de gobernador, y el próximo año en el Estado de México y en Coahuila. Alejandro, ¿qué esperan ustedes que encuentren sus lectores en este libro? Lo más importante es, y esa es la idea por la cual hicimos este libro, lo más importante es que encuentren un quién es quién. Estas dos opciones polares ahí están, y narradas, contadas por los mismos protagonistas. Nosotros decíamos, hay una generación de intelectuales que envejeció más, que envejeció de más muy rápido, pero también muy mal, que debieron haber contado esto de los últimos años y no lo contaron. Entonces nosotros recurrimos a la mejor de todas las herramientas, que es pues esta, donde los protagonistas, que es muy periodístico, donde los protagonistas sean los que detallen la disputa por la nación, pero también los que presenten las opciones de estos dos grandes polos que se han hecho en México, que se han armado en México ahora de manera muy visible, pero que han estado siempre presentes en la historia del último siglo. Álvaro, a lo mejor alguien te dice, oiga, ya vi la entrevista que les hizo este güey de Rocha, ¿y qué le dirías a quien te pregunte por qué habría de leer su libro, Álvaro? Porque no solamente es un libro de valoraciones, sino de revelaciones, porque es un libro que, por supuesto, trata de definir desde un punto de vista periodístico estos dos polos a partir de apelar al testimonio de los protagonistas, por una parte, y por otra parte, porque también incluye un par de ensayos, un ensayo de Alejandro Páez Varela sobre precisamente el largo proyecto de la izquierda a través de la historia, discontinuo, con una muy grande dificultad para poder llegar al ejercicio del poder. Y por otra parte, algo que a mí me parece que es muy relevante: ¿quiénes traman, quiénes arman, quiénes articulan, quiénes crean y quiénes jefaturan el proyecto alternativo al de López Obrador, que en los hechos es un proyecto patronal, y hay revelaciones en el libro en este mismo sentido? Una pregunta muy profunda y filosófica. ¿Ya está a la venta? ¿Está? Ya está a la venta, ya está en librerías, también lo pueden comprar en Amazon.
Bueno, con una gran editorial como HarperCollins, no se pierdan, de verdad, porque si queremos aprender del momento actual, esta oportunidad que nos plantean Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado es una oportunidad única. La disputa por México, dos proyectos frente a frente para 2024 con dos periodistas excepcionales y formidables, a quienes agradezco mucho su confianza. Ya saben que este espacio se queda abierto. Voy a ser muy franco, lo he estado leyendo a brincos porque pues así de pronto leemos los periodistas, pero le encaré Sí. con más fuerza al diente y en una de esas pues volvemos a platicar, ¿les parece? Con Cuando mucho gustes, gusto. ¿Eh? cuando gustes, Bien. Ricardo, siempre es un enorme gusto platicar contigo, eres muy generoso, por lo menos conmigo, creo que exageras. Ah, no, por favor. Al contrario, Álvaro, siempre tu buena disposición. Lo mismo para Alejandro. Gracias, un abrazo grande y fraterno y múltiple para ambos. Gracias. Muchas Aquí gracias, aquí Ricardo. está, por supuesto. Gracias. Hasta pronto, hasta siempre. Siempre, Gracias. Ricardo.